San Ignacio encabeza los ejercicios espirituales con la oración del alma de Cristo, una oración antigua, medieval, que ya aparece en varios códices del siglo XIV, a la que San Ignacio tenía una muy especial devoción. Esta oración puede ayudarnos a los ejercitantes a situarnos en nuestra propia realidad para que desde ella nos preparemos a comenzar el proceso de los ejercicios espirituales día a día. Alma de Cristo, santifícame. Los problemas del alma, es decir, la falta de aliento, de estancamiento en la vida espiritual, la presencia del cansancio en la propia vida, el desánimo frente a la propia mediocridad. Entonces, alma de Cristo, santifícame. Cuerpo de Cristo, sálvame. Los problemas del cuerpo, cuando uno siente que el cuerpo es un estorbo y una dificultad, cuando se da la contradicción entre lo que se quiere y lo que se hace, entre los deseos y la realidad, cuando se comienza a constatar la falta de fuerza física y las correspondientes limitaciones. Entonces, cuerpo de Cristo, sálvame. Sangre de Cristo, embriágame. Los problemas de tibieza, de demasiado cálculo en la propia vida, de egoísmo, de búsqueda de comodidad, cuando uno está consciente de la falta de generosidad y de la falta de mayor compromiso en su vida, en la falta de entrega y de la desolación, entonces, sangre de Cristo, embriágame. Agua del costado de Cristo, lávame. El problema del pecado y de la falta repetida, las mismas caídas y recaídas, los malos hábitos, el engaño sobre la propia vida, otras veces un pasado que pesa demasiado y que aún nos hace sentir falsos y sucios. Entonces, agua de Cristo, lávame. Pasión de Cristo, confórtame. Los problemas de dolor, de dificultades exteriores e interiores, propias y ajenas, la dificultad de controlar los propios sentimientos, los miedos, los aburrimientos, las tristezas, el temor frente a las dificultades y el horror frente al dolor y la enfermedad. Entonces, pasión de Cristo, confórtame. Oh buen Jesús, óyeme. Los problemas de oración, es decir, cuando la misma oración se ha vuelto un problema porque la verdad es que no se cree del todo ni a fondo, o porque no se sabe rezar, o porque se siente que Jesús no escucha, o porque no se cree en la misericordia. Entonces, oh buen Jesús, óyeme. Dentro de tus llagas escóndeme. Los problemas de la superficialidad al darse cuenta que no se vive en profundidad, aún más que uno vive tal como es modelado por otros, que uno está demasiado condicionado, excesivamente esclavo de las circunstancias que lo rodean, que se vive sin coherencia y solo hacia afuera, sin profundidad y convicción, entonces dentro de tus llagas escóndeme. No permitas que me separe de ti.
Los problemas de la afectividad espiritual, cuando se comprende pero no se siente, cuando se predica pero no se aplica, cuando se predica pero no se conmueve, cuando la fe se vuelve demasiado fría, excesivamente racional, cuando la persona de Jesús se ha vuelto un concepto o una idea o una moda. Quizás hubo un pasado cuando uno gozaba en la presencia de la cercanía divina, pero ahora ha entrado la amargura, el cinismo para poder sobrevivir sin tener dolor y sin demasiadas preguntas. Entonces, no permitas que me aparte de ti. Del maligno enemigo, defiéndeme. Los problemas de una situación difícil y agobiante, cuando se siente que los demás se aprovechan de uno, cuando uno se topa constantemente con el egoísmo de otros, cuando da miedo ser el primero y atreverse para no hacer el ridículo, cuando la atracción por el poder, los aplausos, el prestigio, la riqueza se hace muy fuerte. Entonces del enemigo malo, defiéndeme. En la hora de mi muerte llámame y mándame ir a ti para que con tus santos te alabe por los siglos de los siglos. Amén. Con un corazón abierto y vulnerable, con la valentía que da el saberse en la presencia de un Padre misericordioso, quizás en medio de las dudas que dejan el alma inquieta, colocarse delante de la presencia de Dios sin tratar de buscar respuestas en silencio, no hacer promesas, sino tan solo estar en su presencia desde la sinceridad de uno mismo. Amén, amén. Alma de Cristo, santifícame. cuerpo de Cristo, Sálvame. sangre de Cristo, Embriágame. agua del costado de Cristo, Lávame. pasión de Cristo, Confórtame. oh buen Jesús, Óyeme. y dentro de tus llagas, Escóndeme. No permitas que me aparte de ti. del enemigo, Defiéndeme. en la hora de mi muerte, Llámame. y mándame ir a ti. Para con tus santos te alabe por los siglos de los siglos. Amén. Pasión de Cristo, Confórtame. oh buen Jesús, Óyeme. y dentro de tus llagas, Escóndeme. No permitas que me aparte de ti. del enemigo, Defiéndeme. en la hora de mi muerte, Llámame.
Combate de conversión, día 3. Vuelta a las raíces y condición de criatura. La palabra principio significa una premisa inicial de cualquier ciencia que no es propiamente deducible o demostrable, y de ella se derivan otras verdades y conclusiones. Este principio inicial es también fundamental porque se supone que está en la base de toda posterior construcción, y entonces siempre está implícita en toda reflexión. El hombre es creado para alabar, hacer reverencia, servir a Dios nuestro Señor mediante este alabar, salvar su alma. Y las otras cosas sobre las de la tierra son creadas para el hombre y para que le ayuden en la prosecución del fin para el que es creado. De donde se sigue que el hombre tanto ha de usar de ellas cuanto le ayuden para alcanzar su fin, y tanto debe quitarse de ellas cuanto para ellos le impidan. Por lo cual es menester hacernos indiferentes a todas las cosas creadas en todo lo que es concedido a la libertad de nuestro libre albedrío, y no le está prohibido, en tal manera que no queramos de nuestra parte más salud que enfermedad, riqueza que pobreza, honor que deshonor, vida larga que vida corta. Y por consiguiente, en todo lo demás, solamente deseando y eligiendo lo que más nos conduce para el fin que somos creados. En esta afirmación central para la vida de un cristiano, San Ignacio establece 3 principios básicos. En la finalidad de la persona humana y por consiguiente el sentido fundante de su existencia es el de alabar, hacer referencia y servir a Dios. La salvación, es decir, la plenitud de vida, depende de ello. Toda cosa creada es un medio para conseguir este fin. De la proclamación de fe se sigue una aplicación ética que subordina los medios al fin, estableciendo el tantum y el quantum, que distingue aquello que ayuda y aquello que obstaculiza alcanzar el fin. Por consiguiente, la persona humana tiene que hacerse indiferente, es decir, tener una libertad interior para poder realizar las opciones más acertadas en su camino de salvación. La persona humana, en su opción fundamental de ser coherente con su condición de criatura, tiene que adquirir una profunda libertad interior frente a todo lo creado, para así poder encaminarse hacia el Creador. Esta indiferencia cristiana es bastante radical porque San Ignacio la plantea en términos de salud y enfermedad, riqueza y pobreza, honor y deshonor,
vida larga y vida corta. Además, se subraya que la opción se dirige bajo la perspectiva del más probablemente hoy se diría mejor. No se establece una simple relación de medios a fin que de por sí no requiere un más ni un menos, sino tan solo una adecuación entre ambos. No obstante, ya desde el comienzo de los ejercicios espirituales se ofrece la dinámica que no se contenta con el mínimo ni con lo suficiente, porque se plantea una relación que busca lo mejor posible entre distintas alternativas. Les exhorto, pues, hermanos, por la misericordia de Dios, a que ofrezcan sus cuerpos como una víctima viva, santa, agradable a Dios. Tal será su culto espiritual. Y no se acomoden al mundo presente, antes bien transfórmense mediante la renovación de su mente, de forma que puedan distinguir cuál es la voluntad de Dios, lo bueno, lo agradable, lo perfecto. La salvación no consiste tanto en salvarse del infierno cuanto en estar con el Hijo, vivir el amor. La dinámica del amor busca el ser más semejantes a Jesús y escoger el mejor camino en su seguimiento. El ser humano no ha sido llamado tan solo para asegurar la entrada en la vida eterna, limitándose a buscar lo conveniente, sino el ser humano ha sido convocado a actuar como un hijo que busca identificarse lo más y lo mejor posible a Jesús. La relación entre creador y criatura no se plantea en términos de esclavitud, lo mínimo posible, sino en el horizonte de filiación, lo mejor posible. Miren qué amor nos ha tenido el Padre para llamarnos hijos de Dios, pues lo somos. El mundo no nos conoce porque no le conoció a Él. Queridos hermanos, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que seremos. La condición de criatura. El principio y fundamento no contiene una visión ética y pragmática limitándose a distinguir entre las obras malas y aquellas buenas, sino que busca el seguimiento radical del discípulo de Jesús. Es una elección de vida, de dirección de la propia existencia. No se trata tanto de lo que uno tiene que hacer, sino más bien cómo tiene uno que ser. A partir de la identidad más profunda del ser cristiano, la persona está llamada a buscar la voluntad de Dios Padre. El hacer ético es consecuencia del ser espiritual. No es la entrega de obras, sino el poner la propia vida a disposición de Dios Padre.
En el episodio del joven rico que leemos en Mateo 10, 17, 27, esta radicalidad de entregar la propia vida al Señor está claramente subrayada en las palabras de Jesús, que dice: solo una cosa te falta. Vete, vende lo que tienes y dáselo a los pobres, y tendrás un tesoro en el cielo. Luego, ven y sígueme. En el seguimiento de Jesús no basta la satisfacción legalista de haber cumplido los mandamientos, porque el seguimiento implica entrega de la propia vida al servicio del Señor. El joven se entristece porque tenía muchas riquezas que entorpecían la entrega de su libertad a Dios, o mejor dicho, para devolver su libertad a Dios Creador. Es difícil servir a Dios con corazón puro cuando se tienen riquezas no tan solo materiales, sino también humanas, culturales, espirituales y eclesiásticas. Las riquezas en ese sentido llegan a ser el fundamento de la propia vida y se pierde la perspectiva de que todo es regalo de Dios Padre para entregarlo a los demás. La libertad necesaria para el seguimiento se enreda y se pierde porque la criatura no acepta su condición total, de total dependencia de Dios Creador. Las palabras de Jesús son lapidarias. Qué difícil será que los que tienen riquezas entren en el reino de Dios. Estas palabras sorprenden a los mismos discípulos que le preguntan: pues, ¿quién se podrá salvar? La respuesta de Jesús no echa pie para atrás, tampoco matiza lo afirmado con anterioridad. Jesús contesta que para los hombres es imposible, mas no para Dios, porque todo es posible para Dios. En nuestra época, y todos somos hijos de nuestra época, el sentido de la condición de criatura no es evidente. Aún más puede resultar hasta extraño debido al contexto de materialismo, pues solo es real lo que se ve y solo tiene valor aquello que se compra. Y las conquistas humanas mediante la ciencia y la tecnología hasta se manipula la configuración genérica del ser humano. El sentido del misterio se ha desplazado por el horizonte pragmático. No se entiende con facilidad que la humanidad no es dueña del jardín, sino tan solo ha sido colocado para custodiarlo y administrarlo. Vale la pena preguntarse cómo recuperar y promover este sentido de ser criatura, cómo rescatar el sentido del misterio y la actitud contemplativa, el situarse con reverencia ante la vida. La reverencia significa el reconocimiento de un creador, el saber que en toda criatura hay que descubrir un reflejo del mismo Dios creador. La reverencia frente a la creación es una auténtica forma de orar en cuanto expresa dependencia del Dios creador
y el reconocimiento que todo es don y todo lo esperamos de Él. En medio de tantas preocupaciones se corre el peligro de olvidar lo más importante, aquello que da el sentido más profundo a la propia vida. Se puede llegar a ser profesional de la fe, reduciendo la vocación del ser llamado a un trabajo, una tarea que hacer, una tarea que cumplir, perdiendo la relación personal con aquel que envía y en nombre de quien se realiza el servicio. La actitud de reverencia frente a la creación, descubriendo en ella la misma presencia del Dios creador, ayuda sobremanera a no desviarse del camino y a no perder el entusiasmo inicial. En palabras del profeta Miqueas, la actitud de reverencia consiste en caminar humildemente por la vida en la presencia de Dios, practicando la justicia y amando con ternura. La pregunta sobre la propia felicidad. ¿Soy feliz? No es otra que la coincidencia entre el hacer lo que uno piensa que tiene que hacer con el hacer lo que uno quiere hacer, el quiero. Cuando uno hace lo que tiene que hacer porque quiere hacerlo libremente, solo entonces ahí se encuentra la verdadera felicidad, el estar feliz y no el mero soy feliz. Por el contrario, el desajuste entre estas dos experiencias, el debo y el quiero, provoca una experiencia de vacío, de esclavitud y por consiguiente desaparece la felicidad y entra la amargura y el sinsentido. La aceptación de ser criatura de Dios y que el sentido más profundo de la vida consiste en el servicio hacia el otro en nombre de este Dios, es la verdad sobre el cual se construye la vida a partir de la fe. Pero el rebelarse frente a la condición de criatura queriendo que los demás le sirvan a uno, lo alaben a uno, lo hagan reverencia a uno, es tan solo en un autoengaño. El problema humano es el de la inseguridad. El ser criatura implica la experiencia de la propia limitación y así, al no aceptar esta condición, se busca por todos los medios cubrir esta inseguridad y aliviarla. Entonces nace la condición humana que es la ambición, el ser como Dios, que fue el pecado original, cuyo producto es la ansiedad constante para probar lo que uno no es y no pocas veces se llega a oprimir al otro para sentirse poderoso. Pero la verdad fundamental sobre el ser humano no es tanto su condición de criatura cuanto que esta criatura es infinitamente amada por Dios. Aceptar la
condición de criatura, sabiendo que es amado por el Creador, abre un horizonte de seguridad que se expresa en el servicio hacia el otro, porque este otro no es un competidor, sino que también es una criatura amada por Dios.